Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias de Salud en otro programa especial sobre ginecología y en este bloque auspiciado por PapiloCare. Te cuento que PapiloCare es la primera y única opción en gel vaginal en Argentina con respaldo clínico para la reversión y el manejo de las lesiones de bajo grado asociadas al BPH. Su llegada al país es un hito porque proporciona a las mujeres argentinas por primera vez una alternativa de tratamiento de aplicación local para mantener de forma activa y efectiva las lesiones cervicales relacionadas con el BPH. Y ya te presento a mi invitada. Ella es la doctora Julieta Brizuela, médica ginecóloga, directora de docencia del municipio de Malvinas Argentinas, profesora adjunta en la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló. ¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien? Todo bien, buenas tardes. Qué lindo tenerte otra vez. Muchas gracias. Bien, vamos a hablar, como siempre, del virus del papiloma humano, la transmisión sexual más frecuente en el mundo y que en algunos casos puede derivar en cáncer de cuello uterino. Bueno, de todo esto vamos a hablar con la doctora. Bueno, Doc, primera pregunta. Cuando hablamos de BPH, ¿qué entendemos por SIL de bajo grado? Bueno, primero vamos a saber que el SIL de bajo grado es una lesión que encontramos en el cuello uterino. ¿Quién produce esa lesión? El virus del BPH, el virus del papiloma humano. ¿Y quién produce el SIL de bajo grado? O sea, el virus del BPH, pero dentro del virus los serotipos de alto riesgo, 16 y 18. ¿Y esto es importante? Sí, porque significa que es un virus de alto riesgo. Esta lesión va a progresar a cáncer de cuello. Por eso es importante, porque si bien es una lesión de bajo grado, como los subtipos de BPH que infectan el cuello uterino son de alto riesgo, va a progresar a un cáncer de cuello uterino. Pero no siempre progresa. En el 90% de los casos se realiza clearance viral. ¿Qué significa? Se elimina el virus. ¿Por qué? Por el sistema inmunológico, que es el encargado de eliminar el virus. Bien, ¿y ahí qué decisión suele tomar el ginecólogo? Tengo entendido, me has contado que hay que esperar 6 meses. Pásame en limpio cómo es ese proceso, por favor. Bueno, eso es lo interesante, que pasa acá en esta lesión que genera tanta controversia con los médicos y con los pacientes. En general, como dijimos, es una lesión de bajo grado. Pero esta lesión de bajo grado puede pasar a una lesión de alto grado y esa lesión de alto grado a un cáncer de cuello uterino. Pero como dijimos, las lesiones de bajo grado en general se eliminan. Es que el ginecólogo le dice a la paciente, no te preocupes, volvé en 6 meses que vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora, ¿qué pasa todo ese tiempo? Bueno, muy probablemente cuando la mujer vuelve en 6 meses, el Papá Nicolau vuelve a dar un SIL de bajo grado. Entonces, esto genera mucha angustia en esta paciente que dice, tengo que esperar, la cabeza le empieza a trabajar, empieza a googlear y sabe que puede progresar a un cáncer de cuello uterino y no entiende el por qué esperar sin hacer nada. Bien, y ahí me meto justamente en PapiloCare, este gel vaginal innovador. Bueno, ¿qué tiene, qué características tiene para cambiar esta realidad? Bueno, es realmente, esto va a cambiar el paradigma en el tratamiento de las lesiones de bajo grado, porque bueno, esto que te estoy contando, anda a tu casa, esperá y en 6 meses volvé. Este gel permite intervenir ese tiempo, no esperar, sino la paciente ve que está haciendo algo, porque este gel actúa en 3 lugares del cuello uterino. Es decir, por un lado, aumenta las defensas, ¿sí? Mejora todo lo que tiene que ver la microbiota vaginal, que hoy también es algo que se conoce mucho, se sabe mucho, de que es mejor tener muchos lactobacilos, que vendrían a ser los soldados buenos de la flora vaginal. Entonces lo que hace este gel es aumentar, fortalecer a los lactobacilos. Por otro lado, dijimos que hay una lesión de bajo grado y esta lesión nos está hablando de un cuello uterino que está dañado. Entonces repiteliza, repara el daño de ese cuello uterino. Y por otro lado forma un escudo. Este escudo va a estar dado por otros ingredientes como el ácido hialurónico, que lo que hacen es formar un escudo y van a
impedir que el virus penetre y dañe el cuello uterino. Bien, Doc, me gustó la palabra que utilizaste. Esto es un cambio de paradigma, es revolucionario. O sea, Es podés realmente un cambio de acortar esos paradigma. 6 meses. ¿Cómo es? Bueno, esto es lo que dijimos. La paciente se va. Sí. Le dicen tenés un SIL de bajo grado, le explican más o menos, porque también a veces no somos muy contenedores, eso también hay que saberlo. La mujer googlea, lee cáncer de cuello uterino, y una de las cosas que dijimos para eliminar el virus, ¿qué es? Sistema inmunológico indemne. ¿Cómo voy a tener el sistema inmunológico bien si me estoy estresando, si estoy agregando una preocupación? Y no solo eso, si afecta, este estrés a la mujer lo afecta en su vida sexual. Su vida sexual cambia, porque sabe que es un virus que también adquirió a través de las relaciones sexuales. Entonces, en general, no quiere tener relaciones sexuales, afecta su vida laboral. Y todo esto lo que hace es aumentar la preocupación, obviamente debilitar el sistema inmunológico, que lo necesito para eliminar el virus. Y con este gel, la mujer, por un lado, siente que está haciendo algo por ella, siente que se está ocupando de su lesión, siente que la está tratando. Y la mayoría de los trabajos científicos que avalan el PapiloCare, que se pueden encontrar en internet, como el trabajo Paloma, PapiLobs, hoy dicen que repara, repiteliza y elimina el virus entre un 70 y 80% versus a un 50-60% de las pacientes que no usaron el gel. Es decir, que esta mujer cuando vuelva a los 6 meses probablemente negativice el Papá Nicolau. Pero si no hace nada, sumado al estrés, sumado a todo lo que te conté, va a volver nuevamente con un SIL de bajo grado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vemos siempre? Claro. Volvé a los 6 meses y a los 6 meses. Entonces se crea un círculo donde no se termina de romper el estrés con la paranoia de la paciente, la angustia. Sí, es muy importante. Siempre hablamos del impacto que tiene la noticia y me imagino 6 meses hoy en tiempo de redes sociales, googleando y con la desinformación que abunda. Exactamente. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Y es tiempo en el que se pueden hacer muchas cosas. Bien. Doc, a ver, una persona que está pasando por esta situación y está viendo esta nota, ¿le puede decir, por ejemplo, a su ginecólogo o ginecóloga que le recete PapiloCare? Bueno, ese es un muy buen punto, porque esto lo que tiene que ver es con el empoderamiento de la paciente. Y obvio, nosotros ¿para qué hacemos esto? Para a todas aquellas mujeres que están del otro lado y nos están escuchando y se encuentran con un SIL de bajo grado y que el ginecólogo le dijo, esperá 6 meses y volvé, están escuchando esto y van a ir y le plantean al ginecólogo, porque hoy también cambió la medicina y muchas veces el tratamiento es en conjunto y la toma de decisiones es en conjunto. Entonces decirle, ¿sabes qué escuché? Que hay un gel que me ayuda a negativizar el PAP o a eliminar el virus del VPH. Entonces esto hace que el ginecólogo muchas veces le diga, porque también está la desinformación. Trabajamos mucho y a veces no estamos actualizados, entonces se actualiza, toma esta información y se lo da a la paciente. Entonces está bueno esto que la paciente también escuche y lo proponga a su médico ginecólogo. Bien, ¿cambió un poco la relación médico-paciente o vamos hacia ese camino, no? Hoy, en general, como esto del virus del VPH, de la lesión de bajo riesgo, hoy se le informa al paciente, se le dice todo lo que es, se dice de qué se trata, pero bueno, también hoy lo que está bueno es esto, decir, tengo un producto que en estos 6 meses te va a ayudar. Y eso cambia completamente la psicología de la paciente. Automáticamente. O sea, encontré algo, pero también encontraron una solución. Me voy a mi casa y sé que voy a hacer algo. Y se va más relajada, Es otra cosa, se va de otra manera. Es otra realidad, tal cual. Doc, ¿y cómo se usa el PapiloCare? Bueno, acá lo que traje es una muestra, porque en general siempre que vengo hablamos del producto y nunca lo mostramos. Decimos que son unas cánulas que se introducen cada una en la vagina. Bueno, acá tengo la cánula para que la podamos ver. Esta cánula tiene esta tapita, la tapita se saca y queda todo este tubito que se introduce en la vagina, se aprieta el pomito y así se coloca todo el gel, que son 5 mililitros, dentro de la vagina, llegando así al cuello uterino. Ahora, no debemos preocuparnos, el producto llega, una de las características que tiene el producto es que todos los ingredientes
están en niosomas, que son vesículas que los contienen y hacen que el producto llegue hasta la membrana basal del epitelio. ¿Y por qué es importante que lleguen a la membrana basal? Porque es ahí donde el virus del VPH llega y acopla su ADN al genoma de la célula huésped. Pero gracias a la tecnología del producto hace que tenga una muy buena penetración en el epitelio. Entonces, primer mes, una cánula diaria. Una cánula diaria todos los días. ¿Por cuánto tiempo? 21 días seguidos. Se descansan los días de menstruación. Y como le dijimos a la mujer, volvé a los 6 meses, lo va a usar del segundo al quinto mes, que con eso me da 6, días alternos. Del segundo al quinto mes, usa días alternos. Una cosa más. La caja, en Argentina, ¿cuál es la presentación? Cada caja trae 7 de estos pomitos, 7 de estas cánulas. Es decir, que va a necesitar 3 cajas para hacer el tratamiento el primer mes de 21 días. Clarísimo. Bueno, estamos hablando de un producto realmente innovador, un gel vaginal para tratar lesiones de bajo grado asociadas al VPH y, como muy bien explicó la doctora, cosas que si no se controlan pueden derivar en un cáncer de cuello uterino. Bueno, avanzo un poco en esta entrevista muy interesante y quiero preguntarte, a ver, ¿qué es un condiloma? Bueno, un condiloma es una verruga que aparece en la vulva, que aparece generalmente en la vulva, ¿qué? Labios mayores, labios menores, y son como verruguitas. Esas verruguitas es HPV, es condiloma, pero es otro serotipo distinto al que está ligado el cáncer de cuello uterino. Es un serotipo 6 y 11, que son de bajo riesgo. ¿Qué significa de bajo riesgo? Que no producen cáncer de cuello uterino. Excelente, hay más de 200 tipos, hay ¿no? Más de 200 serotipos de VPH. Y ahí ya recordemos los malos de la película, ¿cuáles son los números? Los malos de la película son 16, 18 y también 31, 45, son los de alto riesgo. Bien, ¿sí? Doc, y ahí para recordar, ya que nos estamos metiendo en estos, las principales herramientas de prevención, ¿no? Estamos hablando que es una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes en el mundo. ¿Qué es lo que tiene que saber? Es una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes en el mundo, de mayor prevalencia en la juventud. Si bien la mayoría va a eliminar el virus, lo que tenemos que saber es que tenemos que hacer prevención. Prevención primaria, vacunación. Vacunación contra el virus del VPH. Y después los controles, tamizaje, controles. ¿Cómo hago los controles para saber si tengo el virus del VPH? Con Papa Nicolau, colposcopía y test de VPH. Impecable. Bueno, Doc, ¿qué pasa si después de tratar una lesión de alto grado vuelve a aparecer en el PAP o biopsia una lesión de bajo grado? Bueno, eso es súper interesante. Me pasó que, bueno, sabemos que el papilocare está indicado para las lesiones de bajo grado. Todos los ginecólogos sabemos que las lesiones de alto grado se tratan y eso no se discute. Ahora, ¿qué pasa si tratamos una lesión de alto grado? Generalmente muchas veces es quirúrgico, con una cirugía menor que se llama cono-lip, conización. Y la paciente tiene que volver a controles, obviamente porque se controla de por vida con el virus del VPH. Y después de su tratamiento quirúrgico, viene a la consulta y viene con un SIL de bajo grado. Bueno, en general, cuando pasaba esto, muchas veces decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿La volvemos a operar? ¿La volvemos a controlar? En general, bueno, es un SIL de bajo grado. La volvemos a controlar, la volvemos a citar, pero hoy, de hecho, me pasó y estoy usando el producto, estoy usando papilocare con una paciente que fue tratada con una conización por un SIL de alto grado, vuelve a los controles al año con un SIL de bajo grado, puede pasar, y estamos utilizando el producto. O sea, siempre que tengo un SIL de bajo grado, es indicación usar papilocare. Bien. Doc, ahí la última vez contaste una información que trajo mucha calma a muchas parejas, que son esos mitos y verdades o desinformación, pero que a veces cuando hay un VPH positivo no significa que ahí hubo una infidelidad, decías, ¿no? Exactamente. Exactamente. Esto es importante porque generalmente, como uno dice, VPH
transmisión sexual. Sí. Y lo primero que pensás es, bueno, mi pareja me está engañando. Bueno, no, como sabemos el VPH tiene un ciclo, tiene una historia natural y el PAP es la foto de un momento que salió el virus del VPH, que salió la lesión de bajo grado, pero no sabemos qué pasó en todo el tiempo anterior. Y como es un virus latente que puede quedar y activarse por estrés, en general la infección tiene muchos años. En la mayoría de los casos las infecciones tienen muchos años y a veces en estudios anteriores no se ha detectado, pero no significa que no haya estado. Por ejemplo, hace poco llegó al consultorio una paciente, porque también a veces es nuestro error cómo transmitimos y cómo damos la información de que una paciente es VPH positiva, que una paciente tiene una lesión de bajo grado, llorando, diciendo que tenía cáncer. Mirá. Esperá, a ver, mostrame todos tus estudios. Y no, y lo que tenía era un SIL de bajo grado, pero el ginecólogo le dijo que ya iba a desarrollar un cáncer y que lo tenía que tratar ya y operar. Bueno, porque también a veces lucran un poco con esto, pero bueno, por eso importante siempre es la contención, cómo damos información a esa paciente que tiene el virus del VPH, que tiene un SIL de bajo grado, contenerla. Bueno, y hoy tenemos este producto que, vuelvo a decir, realmente es un cambio de paradigma para actuar en esos 6 meses que volvemos a citar a la paciente. Muy importante lo que, haciendo foco en la comunicación, lo que contabas, médico-paciente, muy clara, Doc, y bueno, y ya me imagino que habrás vivido experiencias de aquellas pacientes que llegan asustadas y pasa un tiempo y pudieron revertir ese proceso. ¿Cómo es? Final feliz sería la película, ese sería ¿no? el final ya feliz. Viviste. Y final feliz también para mí o para el médico que hace eso, porque ahí decimos, la verdad que vale la pena esta profesión y lo importante que es muchas veces contener a la paciente, darle la información que necesita para tratar de transitar lo mejor posible lo que esté pasando. Doctora Julieta Brizuela, la verdad, muy clara, como siempre, en este bloque sobre ginecología, auspiciado por Papilo Care. Muchísimas gracias una vez más por haber pasado por Noticias Salud. Bueno, muchas gracias a vos, gracias a todas. Bien, quédense con nosotros, que todavía queda mucho más Noticias de Salud. Ya volvemos. Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia. Te ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón y tu memoria del paso del tiempo. Y ahora también nuevo Framintrol Energy. Resveratrol más ginseng, ginkgo, guaraná, magnesio y vitamina B3 para ayudar a potenciar tu rendimiento físico e intelectual. Nuevo Framintrol Energy. Te cuidas, te energizás. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. San Fernando, la ciudad que es nuestro orgullo, nuestro lugar en el mundo, la ciudad que amamos y no cambiamos por nada, con su historia, su belleza, lugares que atesoramos con mucho cariño, esos rincones que aprendimos a cuidar entre todos, para compartirlos y disfrutarlos en familia, con amigos. Esta tierra para la que trabajamos incansablemente, cumpliendo más sueños, creando un futuro más lindo, siendo felices. Saludamos y abrazamos a todos los que somos parte de este gran hogar. Una ciudad que se renueva cada día. San Fernando, nuestro lugar en el mundo. Seguimos con mucho más Noticias de Salud. ¿Qué relación hay entre el infarto y el mundial? Donde las emociones juegan
un partido aparte. Bueno, acá, ¿qué es lo que buscamos? Aquellos tips que nos ayuden a cuidar nuestra salud cardiovascular. Para esto traje a un experto que sabe muchísimo del tema, un amigo de la casa, ya te lo presento, es el doctor Martín Cohen, médico cardiólogo, director del Hospital de Trauma y Emergencias, doctor Federico Abete, del municipio de Malvinas, Argentinas. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Nos metemos ahí en el Hospital Abete, por ejemplo. Juega Argentina. Sabemos que las emociones, como dijimos, juegan un partido aparte. Empieza el partido, termina el partido. ¿Aumentan los infartos que otro día o no? Bien, bueno, es muy interesante. Todos creemos que sí. Todos vivimos en la guardia y sabemos que, y lo más probable es que hoy empiece en el mundial anterior, nos preparábamos y decíamos, bueno, prepárense que ahora va a empezar a llegar la gente, sobre todo después del partido. ¿Y por qué empecé diciendo imaginamos que sí? Porque esta es una charla que nos lleva por un tema muy mundano, ¿no? Que es el fútbol, el mundial de todos los días, de lo que sentimos todos. Pero este es un programa de salud. Entonces lo vamos a llevar todo esto a la ciencia. Y entonces vamos a ver cómo realmente lo que nosotros creíamos en realidad ocurre y pasa todos los días. Vamos a definir, a ver, la palabra infarto la vamos a nombrar muchas veces, para la gente que no sabe, a ver, ¿qué es un infarto, ¿no? Y cuáles son los síntomas? Como para hacer una pequeña intro y ya meternos de lleno en el fútbol. Bien, no está de más, generalmente existe mucha confusión. Existe mucha confusión. La gente confunde infarto con paro cardíaco. No, son dos cosas distintas. El infarto es cuando, por distintos motivos que vamos a ir charlando, la sangre no llega correctamente hasta el corazón. El corazón está latiendo y para que tenga fuerza ese músculo, llega sangre por las arterias. La sangre le lleva el oxígeno, le llega la alimentación a ese músculo y entonces, si por algún motivo se tapa una de esas arterias, no le llega sangre a ese pedacito, y por lo tanto, en ese sector ocurre un infarto. Creo haberlo contado en alguna otra charla que hemos tenido. A mí me encanta graficarlo esto con un jardín. Yo siempre busco esa manera porque por lo menos así me viene a la cabeza a mí, me queda muy claro. Imaginémonos que el corazón es un jardín todo con el pasto verde y cada arteria es una manguera que va a regar cada pedacito de ese jardín. Cuando una manguera se obstruye y se tapa, no le llega a ese pedacito de pasto. Entonces, ese pedacito de pasto empieza a sufrir. Todos alguna vez hemos visto el pasto más amarillo. Cuando el pasto se pone amarillo es porque está sufriendo. Ahora, si yo ese pasto amarillito logro regarlo nuevamente, se vuelve a poner verde. Ahora, si no lo riego, se seca. Ese pedacito de pasto que se secó es un infarto. Llevado al corazón, por supuesto. Bien, clarísimo, clarísimo. Bueno, ahora sí nos metemos en los estudios científicos relacionados mundial, infarto. Vos me dirás con qué mundial empezar, con qué estudios, bueno, te lo dejo a vos. No es el primer mundial donde se empieza a estudiar eso. Bien. Sin embargo, es el estudio más grande donde se estudió. Y esto ocurrió en 2006 en Alemania. ¿Y qué se pusieron a pensar? Puntualmente en Múnich dijeron, bien, vamos a evaluar esta sensación que hasta ahora que tenemos, que es que cada vez hay más, y tenían un estudio previo por ahí dando vuelta que después lo vamos a charlar, dijeron, vamos a hacer esto, vamos a medir cuántos infartos tenemos, pacientes que se internan por infarto entre 9 de junio y 9 de julio, que era el Mundial de Alemania. Fantástico, lo hicieron con 4.279 personas. Un número muy grande. ¿Y con qué lo compararon? Con los meses posteriores al Mundial, con los meses previos al Mundial y con el mismo periodo de los años previos, 2023 y 2025. Bien. O sea, compararon bien y bien amplio. Y acá viene lo interesante. ¿Qué vieron?
Lo primero es que vieron que prácticamente 2.66 veces más infartos tenían cuando jugaba Alemania que cuando no había. Algo que claramente cambió en estos últimos 20 años es que antes el fútbol tenía mucho más pasión por los hombres que por las mujeres. Hoy ya creo que se equilibró un poco. Está equilibrado. Y también se vio en los números. Los hombres se infartaron 3.8 veces más que los hombres cuando no había mundial o cuando no jugaba Alemania, porque ahí está el punto. Y las mujeres también 1.8 veces más que cuando no jugaba Alemania. Y otro punto interesante y que seguiremos charlando es qué pasaba o quiénes se infartaban más dentro de la población. Ajá. Bueno, la mayoría, 4 veces más comparado con 2 veces de aquellos que se infartaban, tenían antecedentes de enfermedad coronaria. O sea, los que más se infartaban eran quienes ya tenían enfermedad coronaria. Y otro punto interesante es que ellos compararon, digamos, lo que no pasaba. O sea, fue importante lo que pasaba, pero también fue importante lo que no pasaba. ¿Y qué era lo que no pasaba? Cuando no jugaba Alemania, no había aumento. Incluso, ahí estamos viendo, ¿sí?, un gráfico muy interesante. Y es, los números que están viendo ahí son los partidos que juega Alemania. Fíjense cómo los picos más altos los tiene en 2 partidos muy importantes, que fueron cuartos de final y semifinal. Fíjense que cuartos de final, por si no lo recuerdan, yo sí lo recuerdo, estaba haciendo consultorio en el Polo Sanitario, perdimos por penales contra Alemania. Y es uno de los picos más grandes. ¿Y eso cuándo ocurre? ¿Cuándo ocurrían estos eventos? ¿Cuándo empezaban a tener? ¿Todo el mundial lo tuvieron? No. Empezaban horas antes del partido. Eso te iba a preguntar, sí. O sea, ya con la picada, nosotros comeríamos un salamín con queso, ellos comían, no sé, salchichas con chucrut, pero ya se empezaban a poner nerviosos y ya empezaban a aumentar los infartos. Y el pico máximo lo tenían a las 2 horas de inicio del partido, que técnicamente es cuando termina. Pero también es muy interesante ver lo que el último partido que juegan, porque ellos la semifinal la pierden, el último partido, lo vemos ahí, baja el estrés, porque ya no jugaban por el campeonato mundial, jugaban por el tercer y cuarto puesto, que sabemos no le importa casi a nadie. Muy Entonces baja mucho el nivel de estrés de ahí. Muy completo. Muy interesante, sí. Doc, ¿y es correcto? Por ejemplo, he escuchado decir por ahí que, bueno, ¿por qué sucede esto? Por ahí es más para un neurólogo la pregunta, pero decime si lo escuchaste, que el cerebro no distingue una catástrofe real quizás de una catástrofe deportiva, metafóricamente hablando. ¿Puede ser? Para nuestro cuerpo es una catástrofe. Es una catástrofe. Para nuestro cuerpo es un estrés, una situación que está generando un riesgo. Ajá. Nuestro cuerpo lo toma como tal. Por eso, incluso en situaciones mucho más habituales y frecuentes, nosotros como cardiólogos te pedimos andásete un ecoestrés, andásete una ergometría, que son pruebas de estrés. ¿Qué hacemos? Le generamos al organismo, al corazón en este caso, un estrés. No importa de qué tipo. Entonces, eso sí se ve mucho. Bien. ¿Sí? Seguimos con estudios. Yo había en su momento sí había tomado conocimiento de unos estudios científicos. Francia 1998. ¿Qué podemos decir? Bueno, sin sonrisas, porque ahí sí nos agarra un poquito más como victimarios y no como víctimas, porque en el 2006 nos dejaron a momentos lindos. Sí, ahora ya empezamos a como victimarios y no como víctimas. Si bien este es un estudio que se publicó en la revista inglesa de fútbol, de medicina. De medicina, sí. Y es que ellos estudiaron también el aumento de infartos, internación por infarto y mortalidad cardiovascular y durante el Mundial de 1998, y notaron que el pico de infartos
en ese periodo existió con un 25% más de infartos el día que Argentina deja afuera a Inglaterra por penales. Había sido un 2-2, un partido muy emocionante, 2-2, y después por penales Argentina gana. Y ahí ellos verifican que hay un aumento de un 25% de los infartos, de internaciones por infarto, desde el día del partido y ahora sí hasta 48 horas posteriores. O sea, los penales, viste que siempre sí son para el infarto, que esa va bueno, contra... Nunca mejor dicho. Los penales mostraron el aumento. Y a ellos se le ocurrió medir otras cosas. Entonces dijeron, pará, los penales son para el infarto. ¿Y por qué los penales no son para el ACV? No lo midieron. Y no había aumento de ACV, había aumento de infarto. Y accidentes de tránsito no aumentaron tampoco. Aumentaron solamente los infartos. Y ahí es también importante, como decíamos con Alemania, en este estudio demostraron que el aumento es de la enfermedad cardiovascular. Y ahí despertó algo nuevo. Y es empezar, que quizás venimos pensando, pero con pensarlo no alcanza, y despertó un estudio nuevo. Y es decir, ¿y por qué pasa eso? ¿Que el fútbol nos infarta? ¿El fútbol nos hace mal? Claro, el fútbol nos hace mal. Bueno, siempre me dijeron el deporte hace bien. Sí. Bien, y ahí el mismo grupo de Alemania que había hecho el primer estudio allá en 2006 hace un nuevo estudio para saber por qué ocurre esto. Y entonces deciden medir medidores de inflamación y de vasoconstricción, que es que se cierren las arterias en aquellos pacientes que tuvieron infarto durante el Mundial con aquellos que no lo tenían. Es muy técnico, interleuquinas, factor de necrosis tumoral alfa, todos factores muy, muy específicos. Y entonces llegaron a una conclusión. ¿Por qué tenemos un infarto? Bueno, básicamente tenemos el infarto porque nos ponemos nerviosos, como sabemos que pasa. Sí. ¿Eso que aumenta? Una descarga adrenérgica. Nuestro cuerpo empieza a liberar adrenalina. La adrenalina, ¿qué hace? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial y también por la inflamación y por todo lo que está ocurriendo en nuestro organismo, se activan las plaquetas, que son fragmentos que están dentro de la sangre y generan la coagulación. ¿Todo esto qué hace? ¿Genera una enfermedad coronaria? No hay una enfermedad coronaria nueva. Y ahí me vuelvo al primer trabajo que habíamos visto, y yo había dicho que aquellos que ya tenían enfermedad coronaria conocida tenían el doble de infarto que aquellos que no lo tenían. Entonces, en realidad lo que está haciendo este estrés es disparar un arma que ya estaba cargada. Muy buena. Entenderlo de esa manera. Muy buen remate, te digo, pero quedó perfecto la metáfora. Bien, está llevando mi mente a épocas mundialistas y está muy bueno. Para los que recién se enganchan en esta época mundialista tan linda, estamos hablando de la relación que hay científicamente comprobada entre mundial e infartos, con un experto, el doctor Martín Cohen. Bueno, ya hablamos un par de mundiales. ¿En 2022 hay otro estudio? Lo que se hace en realidad posteriormente son metaanálisis. A ver. ¿Qué son los metaanálisis? Si nos quedamos cortos, si a alguien le parece que nos quedamos cortos con los 4.279 pacientes que se habían estudiado en Alemania, entonces se empiezan a buscar distintos estudios y de manera obviamente controlada se hacen estos metaanálisis, que es sumar todos los demás estudios. Se sumaron 19 estudios y se estudió la relación entre los momentos de estrés en el fútbol. Acá ya no fue exclusivamente mundiales, fue fútbol. Se sumaron muchos otros países, hay estudios de Brasil, hay estudios de
de Asia, de África, que no estaban relacionados en esto y nos vuelven a mostrar nuevamente lo mismo, el aumento de todo esto. El aumento de todo esto. Y ahí te escuché una nota hablar de miocardiopatía por estrés, ¿no? El síndrome del corazón roto, y también tiene un término en japonés que no te voy a hacer decirlo. No, sí, lo voy a decir porque en realidad todos lo conocemos por eso, por ese síndrome que es el síndrome de Takotsubo. Ajá. El síndrome de Takotsubo, no quiero mentir exacto, pero aproximadamente en 2007, 2008 empezó a hablarse mucho, ya estaba descrito hace unos años atrás, pero ya lo empezamos a ver mucho más frecuente. ¿Y por qué lo vemos más frecuente? Porque lo pensamos más frecuente y lo vamos a buscar. ¿Por qué es esto? Porque en realidad el síndrome de Takotsubo parece, cuando llega a una guardia, por los síntomas, por cómo se relaciona con el electrocardiograma, que es lo que nosotros vamos a leer, porque está desencadenado muchas veces por una situación de estrés, y cuando digo muchas veces, no, siempre está desencadenado por alguna situación de estrés, parece un infarto. Pero en realidad no lo es. Nosotros vemos un electrocardiograma, nos llega el paciente con un dolor, o la paciente, porque en este caso ahí sí las mujeres nos ganan bastante, tienen una relación mucho más aumentada en mujeres que en hombres, y lo que ocurre justamente es una descarga de adrenalina y empieza a funcionar de manera bastante incorrecta el corazón. Su latido ya no es tan efectivo como habitualmente y entonces simula un infarto. ¿Cómo nos damos cuenta que no es un infarto? Sí. Bueno, hay un estudio que es muy claro en eso y que ya nos abre las aguas, que por lo general, ¿no? No todo es matemático, pero por lo general cuando le hacemos un ecocardiograma, vemos una forma muy particular del corazón y una manera muy particular de hacer la contracción. De ahí viene el nombre. Ah, que tiene la formita de... Claro. Tiene una forma especial que no lo estudié de la vez anterior, así que voy a decir lo mismo. No recuerdo exactamente si eran las redes para cazar langostinos, langostas o pulpos. Bien. Pero es eso lo que ellos utilizan y tiene esa forma como abombado hacia abajo en vez de abombado arriba y triangular como es el corazón habitualmente. Excelente, muy interesante, Martín. Vos sabés que la otra vez vino un reconocido psiquiatra y él hablaba que a veces se confunde con el ataque de pánico. ¿Hay también similitud? Sí, por supuesto. Sí, ¿Ahí qué podemos decir? Bueno, me gusta la palabra del cardiólogo, porque ya me la tuve la del psiquiatra, claro. Bien, lo primero que tenemos que pensar es en no minimizar el cuadro. Bien. Tengo unos cuantos años de médico y hace muchos años, cuando llegaba alguien y uno creía que podía estar en un ataque de histeria, era prácticamente como que se minimizaba. No, déjalo, tiene un ataque de histeria. Es un histérico, una histérica, tiene un ataque de pánico, no tiene nada. Bueno, dentro de esos grupos, muchas veces sí está ocurriendo un infarto. Entonces, en realidad lo que debemos hacer es ir descartando los cuadros por orden de riesgo. O sea, nunca debemos minimizar un cuadro por más que nosotros creamos que es un ataque de pánico. Me ha tocado ver infartos en pacientes muy jóvenes que uno hubiera dicho, esta chica de 26 años que claramente nos cuenta que ayer vino del gimnasio y después se empezó a sentir mal, no tiene nada, y después esa chica de 26 años estaba teniendo un infarto. ¿Raro? Sí, es raro, pero nunca debemos minimizar los síntomas. Tenemos que descartarlos de la manera habitual y correcta, con el electro, con el laboratorio, y bueno, siempre pensar que puede ser, descartarlo y recién ahí decir, bueno, está bien, sí,
llamemos así. O sea que hoy el cardiólogo sabe diferenciar, o sea, mediante estudios, que este es perfecto. O sea, en el paciente está la responsabilidad de ir y consultar y no automedicarse, por favor. Por supuesto, no, ni pensar. Excelente. Bueno, Doc, a ver, Mundial y fútbol. Nos tenés que dejar las principales recomendaciones, ¿no? Para cuidar nuestra salud cardiovascular. Bueno, claro. Ahí viene la pregunta de qué hacemos con el tío. A mí me sale la imagen del Tano Pazman, pero me sale la imagen del Tano Pazman. ¿Qué hacemos si el Tano Pazman es mi tío? ¿Le cambio el canal y no ve el partido? Sí, no. Se va a poner peor. Va a tener un problema. Entonces, sabemos que el Mundial lo vamos a ver prácticamente todos los que estemos interesados. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, la medicación hay que tomarla. ¿Sí? No salteemos la medicación con el fervor del partido, con el Mundial, con el Fernet que tal vez se tomó. Segundo, la alimentación. O sea, no sé por qué tenemos totalmente graficado en nuestra cabeza que un partido de fútbol se tiene que tomar con un vaso de Fernet o con una cerveza y una picada que significa papa frita, salamines y queso. No. Podemos hacer una comida más sana, podemos acompañarlo con agua o con algo, un jugo natural, algo que no nos lleve a aumentar o a favorecer esa hipertensión que ya nos va a generar el propio partido, esa frecuencia cardíaca aumentada que vamos a tener cuando vemos que nos atacan. Bueno, tratemos de ayudarla con todo el complemento. Y por otro lado, estar muy atento a los síntomas. ¿Sí? Sabemos que tenemos a alguien con enfermedad coronaria y nos está diciendo, me duele el pecho, no le digamos, termina el partido y te llevo. Porque es lo que puede pasar. Puede pasar, sí. Lo estamos minimizando. Bueno, no, tranquilo, es porque te pusiste nervioso. Sí, se puso nervioso y eso le puede estar generando un síndrome coronario agudo. Nosotros, me preguntabas al principio de Malvinas. Bueno, nosotros lo tenemos muy claro, ¿sí? Y lo hemos hablado con el jefe de cardiología. Sabemos que al momento del partido tenemos que estar más atentos que nunca. Nosotros nos encantaría a todos estar viendo en el comedor el partido con una pantalla gigante. Bueno, sabemos que estamos de guardia, sabemos que estamos atentos a eso y preparados esperando al paciente para atenderlo. Ahí graficabas muy bien los síntomas y la mortalidad del infarto, justamente, el que minimiza los síntomas. O sea, hay más mortalidad, por así decirlo, en la calle que en una unidad coronaria, ¿no? ¿Cómo es eso? Mirá, eso es muy, muy interesante. A mí me encanta nombrar eso porque creo que es una diferencia muy grande. Nosotros, la verdad es que durante los últimos, 40 años en la medicina hemos mejorado un montón. Un montón de cosas las vamos mejorando. Sin embargo, no podemos bajar un número, o más o menos. No bajamos significativamente, para llamarlo, que es la mortalidad por el infarto. Más o menos, la mortalidad del infarto es el 50%. Ahora, si algún cardiólogo me está mirando, dice, no, pero a mí no se me muere la mitad de los infartos que llegan a la unidad coronaria. No, la mortalidad dentro de la unidad coronaria está por debajo del 4%. Algunos países tendrán el 2%, otros países tendrán el 5%. Normalmente acá estamos cercanos al 4% de mortalidad. ¿Y eso por qué es? Justamente por eso, por no estar bajo un techo hospitalario, por no llegar a tiempo al hospital para recibir el tratamiento y los cuidados. Excelente. Doc, te voy haciendo las últimas. Te traslado una del público, de la hinchada, porque justo tuve casos, sabían que venías, me preguntaban. Gente de cerca de 50 años que hacía actividad física, pero sufrió un infarto, stent. Entonces, esta frase me quedó que me la dijeron, ¿no? Dejé de confiar en mi cuerpo. Se refieren, ¿no? ¿Cómo es la vuelta quizás a la actividad física? ¿Viste? ¿Cómo es ese golpazo emocional? Que acá también es más por un psicólogo por ahí. Pero ¿cómo es esa vuelta de un paciente que no fumaba, pero tuvo un infarto y dice, che,
dejé de confiar en mi cuerpo, tengo miedo si hago esto, ¿cómo es ese contexto? Bueno, A ver. Bien, pasa, a veces por falta de controles previos. Bien. Sí, esto es muy importante. A veces por falta de controles previos llegamos al infarto en pacientes que están haciendo deporte regularmente, pero se me vino algo a la mente, una anécdota, por eso me pensaba en un paciente que he tenido que jugaba al fútbol. Sí. ¿Y cómo volvemos? Es un muy buen punto. Primero es que depende mucho del tipo de infarto que ha sido. Depende mucho cuándo logramos actuar. ¿Se acuerdan que yo hablaba hace un ratito del jardín? Sí. Con el pasto verde y una parte que se secó. Esa parte era la del infarto. Ahora, cuanto más rápido logre abrir esa manguera, menos alrededor se va a ir muriendo. Entonces, si el infarto es chico y yo logré abrir la arteria en menos de 2 horas, que es lo que buscamos, obviamente va a ser mucho más rápido la vuelta y mucho más completa. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no lo logramos hacer en el momento o el infarto fue muy grande? Entonces, bueno, ya la vuelta al deporte es mucho más compleja. Para eso existe algo, me quedó el pie ahí, así que lo voy a nombrar. Para eso existe algo muy importante que es la rehabilitación cardiovascular. ¿Sí? ¿Qué es la rehabilitación cardiovascular? Bueno, es la forma de ejercitar a nuestro corazón, de reactivarlo para justamente adaptarnos y volver a nuestra vida cotidiana o en este caso al deporte. Nosotros, por ejemplo, en Malvinas tenemos uno de los hospitales, que es un hospital de rehabilitación, el Hospital Drozdowski, y dentro del Hospital Drozdowski tenemos el área de rehabilitación cardiovascular que se encarga exclusivamente de estos pacientes, de llevarlos a la vida cotidiana haciendo actividad física, pero medida por un cardiólogo que está siempre con ellos, haciéndole una programación de qué es lo que van a hacer. No es simplemente salir a caminar un rato, sino que según los estudios que van haciendo, cómo los van preparando. Bien, te hago la última, Doc. Salió un estudio hace poquito, el controlarse la presión arterial en tu casa, ¿reduce el riesgo de infarto o de ACV? Bueno, claramente la presión arterial es uno de los factores predisponentes para todas las enfermedades cardiovasculares. ACV, infarto, problemas de los riñones, casi todo está. Y nosotros la tenemos bastante mal manejada en Argentina. No quiero extenderme mucho porque hay estudios, hubieron 2 estudios que se llamó el RENATA y el RENATA 2, que fueron estudios que se hicieron acá donde mostraron que tenemos bastante mal controlada, primero mal diagnosticada y después mal controlada aquellos que tenemos diagnosticada en la hipertensión arterial. Después el RENATA 2 es muy interesante porque se hizo 10 años después y creíamos que íbamos a estar mejor y no solo no estuvimos mejor, sino que estuvimos un poquito peor. Entonces, controlarnos la presión arterial en casa, en el colectivo, en la parada de colectivo, si hay alguien haciéndolo en la farmacia, suma un montón. ¿12.8 sigue siendo normal? ¿Diástole, sístole o cambio el número? Sí, nosotros lo decimos 120-80 en realidad, decimos, ¿no? 120-80, sí. Pero porque son milímetros de mercurio, sí. Y para ser un poquito más exactos, sí, son los valores que siempre buscamos. Siempre buscamos que esté por debajo de 130 y por debajo de 90, como para generalizar. Bien, Doc, muy completo como siempre. Bueno, estás ahí en la producción. Vamos a darle un saludo a los chicos de La Guardia que están haciendo el streaming de Malvinas ahí por el canal Random, ¿no? Sí. La Guardia, está muy bueno el programa. Hace poquito estuvo el doctor Santiago Barreiro, Carla también, salió un programón. Le mandamos un saludo. Estás en la producción ahí también, ¿no? Sí, ahí estoy en el armado. Trato de no estar mucho en cámara. En cámara. Detrás. Pero eso lo dejo para Noticias de Salud. No, ahí es más el armado y bueno, llevar un poco algo distinto. Llevar la salud a la gente joven, al público joven que consume el streaming y que, bueno,
uno trata de llegar de todas maneras para llevar salud, que es lo que buscamos. Bien, y el sistema de salud de Malvinas, que es municipal, es gigantesco. Bueno, sí. Me llevaste a la Vete, no terminábamos más de recorrer. Era un tour. No solo es grande, sino que tiene, como nombré hace un rato, Sí. hospital de rehabilitación, hospital oftalmológico, el cardiovascular, el de Cormillot. O sea, es inmenso, es realmente inmenso y muy grande. Bueno, tiene un gran sistema de lo que son residencias. Justo ahora fue el examen de residencia la semana pasada. Es enorme. Es enorme. Doctor Martín Cohen, bueno, un placer una vez más que hayas pasado por Noticias de Salud y bueno, esperemos tener un gran mundial, ¿no? Esperemos que sí, con pocos infartos. Muy bien. Muchas gracias. Quédense con nosotros que todavía queda mucho más en Noticias de Salud. Ya volvemos. Malvinas Más Digital ya tiene su app, la aplicación móvil del municipio de Malvinas Argentinas. Y hay muchas funciones a las que vas a tener acceso. Emergencias rápidas para dar alertas de seguridad, el SAME o los bomberos. También los turnos serán más digital. Se podrán gestionar turnos de pediatría y diagnóstico por imágenes. O solicitar un recambio de luminarias directamente desde tu celular. Descargala ya. Ingresá a tu App Store y buscala como Malvinas Más Digital. Aceptá las solicitudes y listo. Malvinas Más Digital, la app más simple, más fácil. Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se puede ver, se puede tocar, se está construyendo una obra de 15.000 metros cuadrados con quirófanos, terapia intensiva y 150 camas para cuidar a nuestros vecinos como se merecen. El Hospital Municipal de Alta Complejidad avanza, crece cada día y cada ladrillo que se pone es un paso más hacia el sueño de toda una comunidad. La salud es nuestra prioridad. Tigre, municipio. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. Ser mujer, con todo lo que eso trae. Tu vida es una constante transformación. Cuando todo parece un remanso, surgen nuevos cambios. Y como en una montaña rusa, la vida te lleva adelante, sin pedirte permiso. Porque no vives en un comercial de toallitas que absorben líquidos azules. Eres una mujer real, con desafíos reales. Una mujer en el siglo XXI. Todos opinan como tendrías que ser. Te exigen y esperan que hagas o que actúes como dice el manual de moda. Pero nosotros no. Solo queremos acompañarte. A hacerlo a tu manera, a buscar el equilibrio de cada momento, a sanar lo que tenga que ser sanado y disfrutar de lo que quieras disfrutar, a vivir una vida a tu ritmo, con tus desafíos y con tu visión del mundo. Nacemos para estar cerca en cada momento, con un enfoque global de tu ser, conjugando lo mejor de la naturaleza y los últimos avances de la ciencia. Para nosotros tu vida no se mide en patologías, se mide en superaciones, en placeres, en momentos de balance y movimiento vital. Por eso no creamos una línea terapéutica tradicional. Creamos una compañera para tu trayectoria de vida. Una línea cercana, accesible, que conoce tus dolores y tus alegrías y te acompaña en tus deseos. Porque abrazamos una forma de ver la vida, honesta y esperanzada con todo lo que nos toca vivir. Bienvenidas a Bienestar Femenino Megalabs. Cuidamos cada etapa. Megalabs. Somos bienestar.